Top 10 datos curiosos de los robles. Sumergiéndonos en el reino de los robles, estos gigantes de la naturaleza no son solo parte del paisaje, sino portadores de historias y secretos milenarios. En nuestro viaje para descubrirlos, Top 10 datos curiosos acerca de los robles, desvelaremos aspectos sorprendentes de su existencia, desde su impacto en la cultura y la economía hasta su asombrosa longevidad. Número 10. Cambio de color estacional. A medida que las estaciones del año avanzan, los robles experimentan una transformación espectacular. En primavera y verano, sus hojas lucen un verde vibrante, símbolo de crecimiento y vida, gracias a la clorofila, esencial para la fotosíntesis. Pero es en otoño cuando los robles nos brindan un espectáculo visual sin igual. A medida que los días se acortan y las temperaturas bajan, los robles comienzan a prepararse para el invierno. La clorofila se descompone y otros pigmentos, que durante el verano estaban ocultos, emergen en un despliegue de rojos, amarillos y naranjas. Este cambio de color no es solo una maravilla visual, también es una estrategia de supervivencia. Al descomponer la clorofila y retirar los nutrientes hacia el interior, los robles se preparan para conservar energía durante el invierno. Lo curioso de este proceso es que no todos los robles cambian de color de la misma manera ni al mismo tiempo. Factores como la especie de roble, la ubicación geográfica, las condiciones del suelo y el clima afectan la intensidad y el momento del cambio de color. Esto significa que cada otoño, los bosques de robles nos ofrecen un mosaico único, una obra de arte natural que nunca se repite de la misma manera. Además, este cambio de color tiene un impacto significativo en el ecosistema. Las hojas que finalmente caen al suelo no solo proporcionan un aislamiento crucial durante los meses más fríos, sino que también se descomponen para enriquecer el suelo con nutrientes esenciales, apoyando la vida del bosque en un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Número 9. Significado cultural y mítico. En la mitología griega, el roble estaba dedicado a Zeus, el rey de los dioses, simbolizando su poder y autoridad. Los antiguos griegos observaban los patrones del viento a través de las hojas de roble para interpretar los mensajes divinos de Zeus, y sus sacerdotes a menudo realizaban rituales bajo estos árboles majestuosos. Esto reflejaba la creencia de que el roble era un mediador entre los cielos y la tierra, un punto de encuentro entre lo divino y lo mortal. Para los celtas, el roble era igualmente sagrado, considerado un árbol de la vida, que representaba el eje del mundo. Era símbolo de durabilidad, pureza y constancia. Los druidas, sacerdotes de la antigua religión celta, veían en el roble un lugar de poder para llevar a cabo sus rituales y ceremonias, especialmente aquellos relacionados con la adivinación y la magia. Se creía que los robles albergaban espíritus y que sus hojas, bellotas y madera tenían propiedades curativas y protectoras. En la cultura nórdica, el roble estaba consagrado a Thor, el dios del trueno, debido a su asociación con la fuerza y la resistencia. Los vikingos consideraban los robles como protectores y a menudo realizaban asambleas bajo su sombra, creyendo que estos árboles imponentes podrían ofrecerles fuerza y protección. Número 8. El corcho. El proceso de extracción del corcho es un ejemplo admirable de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El alcornoque tiene la notable capacidad de regenerar su corteza, lo que permite que se pueda extraer sin dañar el árbol. Esta extracción se realiza cada 9 a 12 años, un periodo durante el cual la corteza se regenera completamente. Esta práctica sostenible asegura que un solo árbol pueda proporcionar corcho durante más de 200 años. Además de su uso en la industria vinícola, el corcho posee propiedades que lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones. Es un material extremadamente ligero, impermeable, elástico y con una gran capacidad aislante tanto térmica como acústicamente. Estas propiedades lo convierten en un material de elección para la industria de la construcción, la fabricación de productos deportivos,
elementos decorativos y hasta en el sector de la moda. El corcho también se destaca por su impacto medioambiental positivo. Los bosques de alcornoques actúan como importantes sumideros de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático. Además, al promover la economía local y prevenir la desertificación, el cultivo y mantenimiento de estos bosques tienen un impacto social y ecológico positivo en las regiones donde se encuentran. Número 7. Producción de oxígeno. La capacidad de los robles para producir oxígeno se deriva de la fotosíntesis, un proceso mediante el cual los árboles convierten el dióxido de carbono, CO2, y el agua, H2O, utilizando la energía solar, en glucosa y oxígeno, O2. La glucosa se utiliza como fuente de energía para el crecimiento del árbol, mientras que el oxígeno es liberado al aire, contribuyendo significativamente a la atmósfera que respiramos. Un solo roble maduro puede absorber alrededor de 22 kilogramos de CO2 al año, lo cual es fundamental en la lucha contra el cambio climático. A cambio, estos árboles liberan oxígeno suficiente para sostener a 2 personas durante ese mismo periodo. Si consideramos un bosque de robles, su impacto en la producción de oxígeno y la absorción de CO2 es aún más impresionante, destacando la importancia de conservar y plantar más robles para mantener el equilibrio ecológico y combatir la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además de su contribución directa a la producción de oxígeno, los robles juegan un papel vital en la conservación del agua y la prevención de la erosión del suelo. Sus raíces profundas ayudan a filtrar el agua de lluvia, reduciendo el escurrimiento y la pérdida de nutrientes, mientras que su amplia copa disminuye la velocidad de las gotas de lluvia, permitiendo que el suelo absorba más agua. Número 6. Capacidad de regeneración. Una de las formas más impresionantes de regeneración en los robles es su habilidad para rebrotar vigorosamente desde el tocón después de haber sido talados. Esta capacidad se debe a un sistema de raíces muy desarrollado y resistente, que retiene suficientes reservas de energía para emitir nuevos brotes. Estos nuevos brotes pueden crecer rápidamente, aprovechando la red de raíces ya establecida, lo que les permite absorber agua y nutrientes de manera eficiente. Además, los robles pueden regenerarse a través de la producción de brotes basales o chupones, que emergen desde la base del tronco o las raíces. Estos brotes pueden desarrollarse en nuevos troncos si el árbol principal es dañado o derribado, asegurando la supervivencia del organismo. Esta estrategia no solo es un testimonio de la fortaleza y resiliencia de estos árboles, sino que también desempeña un papel crucial en la conservación de los ecosistemas forestales, permitiendo que los robles continúen proporcionando hábitat y recursos para innumerables especies de fauna y flora. La capacidad de regeneración de los robles también tiene implicaciones importantes para la gestión forestal y la reforestación. Entender y aprovechar esta habilidad natural puede ayudar a diseñar estrategias más efectivas para la recuperación de bosques dañados y para el mantenimiento de la biodiversidad. Los robles, con su resistencia y adaptabilidad, nos enseñan una valiosa lección sobre la resiliencia y la renovación en el mundo natural. Número 5. Los robles y la historia. Desde tiempos antiguos, los robles han sido símbolo de fuerza, resistencia y sabiduría. En muchas culturas europeas, los robles eran sagrados para los druidas, sacerdotes de la antigua religión celta, quienes los consideraban como puertas a otros mundos y fuentes de profunda sabiduría espiritual. Se creía que estos árboles poseían poderes mágicos y que albergaban espíritus de la naturaleza. Las ceremonias y rituales druídicos a menudo se llevaban a cabo en bosques de robles, subrayando su importancia en la práctica religiosa y en la vida cotidiana. En la historia más reciente, los robles han jugado un papel fundamental en el desarrollo de sociedades y economías. Por ejemplo, la madera de roble ha sido una materia prima esencial en la construcción naval durante siglos, contribuyendo al auge de las potencias marítimas europeas en la Edad Media y la era de los descubrimientos.
La resistencia y durabilidad de la madera de roble la hacían ideal para la construcción de barcos capaces de soportar largos viajes transoceánicos, facilitando así la exploración del mundo, el comercio internacional y la expansión colonial. Además, el roble ha tenido un papel simbólico importante en diversos eventos históricos. En Estados Unidos, por ejemplo, el roble blanco es el árbol estatal de Connecticut, conocido como el árbol de la carta, bajo el cual, según la leyenda, se escondió la carta real para evitar que los ingleses la confiscaran, simbolizando la lucha por la libertad y la justicia. Número 4. Variedades sorprendentes. Algunos robles son famosos por su impresionante longevidad, con ejemplares que superan los 1000 años de vida. Estos árboles no solo sobreviven a través de los siglos, sino que se convierten en ecosistemas vivientes, ofreciendo hogar a numerosas especies de aves, insectos y mamíferos. Cada tipo de roble tiene características únicas. Por ejemplo, el roble blanco es conocido por su madera resistente y duradera, muy valorada en la construcción y fabricación de muebles. Por otro lado, el roble rojo destaca por la belleza de su madera, muy apreciada en la carpintería artística. Entre las variedades más sorprendentes se encuentra el roble corcho, cuya corteza se utiliza para producir corcho, un material sostenible y biodegradable utilizado en una amplia gama de productos, desde tapones para botellas de vino hasta materiales de construcción y moda. Otro ejemplo notable es el roble de los pantanos, que se adapta a vivir en condiciones de suelo inundado, una característica inusual entre los árboles de su tamaño. La diversidad de los robles también se refleja en sus hojas y frutos. Mientras que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con las hojas lobuladas y las bellotas típicas de estos árboles, algunas especies tienen hojas que se desvían significativamente de esta forma tradicional. Por ejemplo, el roble de hoja perenne conserva sus hojas verdes durante todo el año, diferenciándose de la imagen común del roble caducifolio. Número 3. Trufas y robles. Las trufas crecen bajo tierra, en estrecha asociación con las raíces de ciertos árboles, especialmente los robles. Esta asociación se denomina micorriza, un tipo de simbiosis entre las raíces de las plantas y los hongos. En esta relación, las trufas ayudan a los árboles a absorber nutrientes y agua del suelo, mientras que, a cambio, los árboles proporcionan a las trufas carbohidratos producidos a través de la fotosíntesis. Lo que hace a esta relación particularmente especial es la rareza y el valor de las trufas. Algunas variedades, como la trufa blanca del Piamonte, Italia, o la trufa negra de Périgord, Francia, pueden alcanzar precios astronómicos en el mercado. La dificultad para encontrarlas, debido a que crecen bajo tierra y requieren condiciones muy específicas de suelo y clima, así como la labor intensiva para recolectarlas, a menudo con la ayuda de perros o cerdos entrenados para detectar su fuerte aroma, contribuyen a su elevado precio. Además de su valor gastronómico, la relación entre trufas y robles tiene importantes implicaciones ecológicas. Contribuye a la salud y estabilidad de los ecosistemas forestales, promoviendo una mayor diversidad biológica. Las trufas, al dispersarse, a menudo con la ayuda de animales que las desentierran y consumen, juegan un papel crucial en la propagación de los hongos y, por ende, en la continuación de esta simbiosis. Número 2. Importancia ecológica. Una de las características más notables de los robles es su capacidad para sostener una rica biodiversidad. Albergan y proveen alimento y refugio a una amplia gama de especies animales, incluyendo aves, insectos y mamíferos. Las bellotas, frutos del roble, son una fuente vital de alimento para muchas especies, como ciervos, ardillas y una variedad de aves. Este suministro de alimentos no solo ayuda a sostener la vida silvestre local, sino que también contribuye a la dispersión de las semillas del roble, asegurando su propagación y supervivencia. Además, los robles desempeñan un papel fundamental en la estabilización del suelo y la regulación del ciclo del agua.
Sus sistemas radiculares profundos ayudan a prevenir la erosión del suelo y aumentan la infiltración de agua, lo que reduce el riesgo de inundaciones y mantiene los acuíferos recargados. Esta capacidad para influir en el ciclo del agua no solo es vital para otros organismos que habitan en estos ecosistemas, sino que también beneficia a las comunidades humanas cercanas. Los robles también contribuyen a la calidad del aire. A través de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, y liberan oxígeno, mejorando así la calidad del aire que respiramos. Este proceso es esencial en la lucha contra el cambio climático, haciendo de los robles aliados importantes en la conservación ambiental. Número 1. Símbolo de fuerza y longevidad. El roble ha sido venerado a lo largo de la historia en diversas culturas. En la mitología griega, era considerado sagrado para Zeus, el rey de los dioses, simbolizando sabiduría y autoridad. Los celtas veían en el roble un símbolo de resistencia y supervivencia, mientras que en la tradición nórdica se le asociaba con Thor, el dios del trueno, debido a su capacidad para atraer rayos sin sufrir daños. Esta conexión con divinidades y fuerzas naturales poderosas refleja la admiración y respeto que el ser humano ha sentido hacia estos majestuosos árboles desde tiempos antiguos. Además de su significado simbólico, los robles tienen un valor ecológico incalculable. Son una fuente vital de alimento y refugio para una amplia variedad de especies animales. Sus frutos, las bellotas, son consumidos por numerosos animales, incluidos pájaros, cerdos salvajes y varios roedores, desempeñando un papel crucial en diversos ecosistemas. También, los robles contribuyen a la salud del medio ambiente mediante la purificación del aire y la regulación del ciclo del agua, ayudando a sustentar la vida a su alrededor. En el ámbito humano, la madera de roble ha sido ampliamente valorada por su dureza y durabilidad, siendo utilizada en la construcción naval, la fabricación de muebles y la producción de barricas para el envejecimiento del vino y licores, donde su influencia es crucial para desarrollar sabores complejos y deseables.